Un cordial y feliz día para todos. Mi nombre es Harrison Eduardo Castañeda Montero, soy comunicador social y periodista, docente de aula en el departamento del Huila y estudiante de maestría en pedagogía de la Universidad de La Sabana. Hoy les presento el trabajo de investigación titulado Reconstrucción de la práctica de enseñanza de humanidades y lengua castellana a partir de la Lesson Study para el desarrollo de la conciencia ambiental en educación básica y media. Esta investigación, que a continuación expondré a través de sus capítulos, fue asesorada por el doctor Gerson Maturana Moreno. Antecedentes de mi práctica de enseñanza. Del año 2006 al 2008, participé como orientador de un proyecto comunicativo en el cual niños, jóvenes y adultos se capacitaron en ciudadanía y realización de contenidos en prensa, radio y televisión. Allí comprendí que el conocimiento se construye a partir de la interacción, el diálogo y el escuchar al otro sin imponer las ideas. Del año 2009 a mediados del 2015, fui instructor en el área de comunicación y producción de medios del SENA. En esta entidad concluí que tanto jóvenes como adultos, rurales o urbanos, tienen un potencial creativo sin límites cuando son partícipes en las decisiones de la clase y se les expone la vinculación de la teoría con la práctica y del conocimiento con el mundo laboral. Desde mediados del año 2015, soy docente de Humanidades y Lengua Castellana en la institución educativa El Roble, del municipio de Palestina. Allí he comprendido que los procesos de enseñanza-aprendizaje no se limitan a la transmisión de contenidos, sino que convocan a la construcción colectiva del conocimiento. Contexto de la práctica de enseñanza. Soportado en los referentes teóricos de Maturana sobre concreción curricular, los contextos situacional, lingüístico y mental propuestos por DeLonghi y las arquitecturas pedagógicas de Kemes, logré contextualizar mi práctica de enseñanza, primero en una ruta de articulación macro, meso y microcurricular, y segundo, desde una mirada sociocultural en donde identifiqué los recursos, las características, los intereses y las relaciones que construyen los actores que hacen parte de la comunidad educativa del Roble, una institución rural ubicada sobre el macizo colombiano en un territorio con amplia biodiversidad natural, pero venido a menos por acciones antrópicas, acelerando la contaminación del aire, el suelo y el recurso hídrico. Práctica de enseñanza al inicio de la investigación. La planeación consistía en un documento heredado año tras año, donde en el papel intentaba articular elementos del currículo. Era un texto guía, pero poco tenido en cuenta para desarrollar objetivos. Correspondía a una articulación ingenua y poco rigurosa entre lo que pensaba que debían aprender los estudiantes, sus intereses y los recursos del contexto. Los objetivos de aprendizaje no eran claros. Asimismo, no visionaba una metodología que me permitiera recabar evidencias. La implementación se desarrollaba en un ambiente dialógico en torno al fortalecimiento de la competencia comunicativa, pero las acciones no correspondían a una planeación sistemática y carecían de un hilo conductor y un antecedente disciplinar específico. Los contenidos en ocasiones se originaban en el momento de la clase, a partir de los presaberes de los estudiantes o se desencadenaban desde mis propios conceptos. En la evaluación de los aprendizajes no existía un proceso articulado a una estrategia planeada. Por otro lado, observaba los procesos desde lo cualitativo, realizando algunas anotaciones en mi planilla para al final del periodo dar una calificación cuantitativa, pero sin un criterio claro de evaluación. La retroalimentación era esporádica, sin rigor ni sistematización. El territorio donde tiene lugar mi práctica de enseñanza se caracteriza por su diversidad en recursos naturales y donde sus habitantes, conscientes de ello, han construido saberes en materia de conexión ambiental, pero también, históricamente, han subsistido con acciones como la deforestación, la contaminación del suelo, las fuentes hídricas y la extinción de especies de flora y fauna. Es aquí donde la mejora de mi práctica de enseñanza juega un papel importante como espacio de comunicación y reflexión crítica, con acciones que correspondan al desarrollo y fortalecimiento de competencias comunicativas, pero a la vez que promuevan la conciencia ambiental de los estudiantes. Y es en este contexto educativo donde surge la pregunta: ¿cómo reconstruir la práctica de enseñanza de humanidades y lengua castellana a partir de la Lesson Study para el desarrollo de la conciencia ambiental en educación básica y media? Para responder a este interrogante, me propuse como objetivo general analizar la reconstrucción de la práctica de enseñanza de humanidades y lengua castellana
a partir de la metodología Lesson Study para el desarrollo de la conciencia ambiental en el nivel de educación básica y media, el cual se desarrolló a través de los siguientes objetivos específicos: identificar las características de la práctica de enseñanza en sus acciones constitutivas de planeación, implementación y evaluación de aprendizajes de un docente de humanidades y lengua castellana en educación básica y media. Diseñar una propuesta pedagógica y la enseñanza de humanidades y lengua castellana que, implementada desde la perspectiva de ciclos de reflexión bajo la metodología Lesson Study, facilite la reconstrucción de la práctica de enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes de educación básica y media para desarrollar su conciencia ambiental. Y finalmente, determinar el impacto de la propuesta pedagógica en la reconstrucción de la práctica de enseñanza de humanidades y lengua castellana y en el aprendizaje y desarrollo de la conciencia ambiental de los estudiantes de educación básica y media. Como se ha podido evidenciar, el objeto de esta investigación fue mi práctica de enseñanza, la cual pretendió desde la Lesson Study reconstruir mis acciones constitutivas en aras de mejorar, por un lado, los aprendizajes de mis estudiantes y por otro, mi desarrollo profesional como docente investigador. Por esa razón implementé una metodología fundamentada en el paradigma sociocrítico, el cual busca la comprensión de la teoría y la práctica educativa para transformar la sociedad desde la investigación y acción de sus propios autores. Y en sintonía con el paradigma, el enfoque de corte cualitativo, porque permite comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven. Asimismo, con un diseño de investigación-acción educativa, investigué mi práctica de enseñanza desde su propio contexto, reafirmando lo que dice Steenhuis: investigando en la acción, las aulas son los laboratorios y los profesores, los investigadores que comprobarán en ella la teoría educativa. Como método seleccioné la Lesson Study, porque es una metodología que mantiene un foco de observación en el aprendizaje de los estudiantes, buscando mejorar la práctica de enseñanza, resolviendo sus problemas y fortaleciendo el desarrollo de competencias profesionales en comunidades de aprendizaje. Para la recolección de los datos, desarrollé técnicas como la observación participante, la revisión documental y el grupo de discusión, e instrumentos como escaleras de retroalimentación, diarios de campo, matriz Lesson Study y EPC, listas de chequeo, rúbricas, fotografías y videos que soportaron las acciones constitutivas de mi práctica de enseñanza. A través de la triangulación se realizó el análisis de los datos, lo cual permitió garantizar la fiabilidad, validez y objetividad en la evaluación de procesos de enseñanza y aprendizaje. La apuesta educativa se enmarcó en primer lugar en el constructivismo social de Vygotsky, donde el ser humano es activo constructor de su realidad, pero lo hace siempre en interacción con otros. En segundo lugar, en el marco de la enseñanza para la comprensión, porque es un modelo que proporciona a los profesores un lenguaje y una estrategia para mejorar sus enseñanzas y buscar la comprensión profunda de los estudiantes. Perkins, 1994. Y en tercer lugar, en elementos de la educación ambiental, porque busca empoderar a la población mediante los conocimientos, las competencias y los valores con miras a proteger el planeta. UNESCO, 2014. Desde los objetivos de esta investigación, establecí el análisis de las acciones constitutivas de mi práctica de enseñanza. A partir de allí, bajo un proceso de triangulación de los datos y de teorías soportadas en la investigación, analicé las categorías a priorísticas de planeación, implementación y evaluación de los aprendizajes. Ciclos de reflexión. Durante la investigación desarrollé 5 ciclos de reflexión y uno de exploración o preliminar, en el cual intenté dar respuesta a preguntas sobre mi práctica de enseñanza, tales como ¿quién soy?, ¿qué enseño?, ¿cómo lo hago?, ¿qué evalúo?, ¿cómo evalúo? Y ¿con qué objetivos? Realizar este ejercicio metacognitivo me llevó a reflexionar sobre la obligada necesidad de transformar y reconstruir mi práctica de enseñanza. En el ciclo 1 me aproximé a la metodología Lesson Study. Eso me llevó a reflexionar colectivamente junto a compañeros de la maestría sobre la necesidad de diseñar planeaciones con objetivos definidos y coherentes a los currículos globales y locales, pero también a desarrollar acciones orientadas a identificar las comprensiones y el pensamiento de los estudiantes. El ciclo 2 se realizó desde el marco de la enseñanza para la comprensión,
el cual se planeó colaborativamente bajo un esquema de criterios que me permitieron por primera vez implementar una planeación coherente y articulada. Y finalmente, constaté lo imperativo de tener varias miradas en la evaluación de los aprendizajes. El ciclo 3 se caracterizó por su desarrollo a través de la Lesson Study. En ese orden, su planeación sistemática y colaborativa con la tríada de investigación tuvo como consecuencia la proyección colaborativa de un foco y resultados previstos de aprendizajes, construidos bajo un puente semántico entre la enseñanza del lenguaje y la educación ambiental. Durante la implementación, evidencié las ventajas de incluir la flexibilidad en el aula y las debilidades cuando se carece de un modelo de evaluación articulado a las estrategias de enseñanza. El ciclo 4 se planeó bajo la articulación de los conceptos estructurantes del lenguaje y la educación ambiental, proyectados en RPA y estrategias de enseñanza y evaluación. En la implementación fue importante valorar los objetivos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Durante la evaluación, un factor determinante fue las anotaciones en el diario del docente. No obstante, el no llevarse con rigor limitaron las comprensiones. El quinto y último ciclo se enfocó a la contaminación ambiental. Por ende, al igual que en los ciclos 3 y 4, la contextualización del territorio frente a este concepto fue protagonista a la hora de ajustar las planeaciones a las necesidades del territorio y de los estudiantes. Por otro lado, la implementación se caracterizó por la integración de las TIC en el aula. Por último, la evaluación formativa fue constante, permitiendo la toma gradual de decisiones en asocio con los estudiantes. Una vez desarrollados y evaluados los anteriores ciclos, entré en un proceso de triangulación de datos, autores y teorías bajo un análisis reflexivo en cada una de las acciones constitutivas de mi práctica de enseñanza. Este proceso desencadenó una serie de hallazgos o subcategorías que evidenciaron mi transformación y reconstrucción como docente e investigador. En la categoría de planeación emergió la subcategoría de concreción curricular. Allí constaté que antes planeaba ocasionalmente de acuerdo a mis intereses y al de los estudiantes. Ahora realizo un proceso de articulación entre las apuestas de la sociedad, las necesidades y requerimientos de los estudiantes, las mías como docente y las del contexto de la institución educativa. Otra subcategoría emergente fue planeación sistemática, en la que antes no tenía un documento de planeación estructurado con acciones de enseñanza y evaluación. Ahora planeo desde objetivos previamente definidos, con estrategias de enseñanza y evaluación estructuradas que me permiten, según Álvarez 2006, tomar decisiones sobre qué acciones llevar a cabo y cómo organizarlas para lograr resultados previstos. También emergió la subcategoría externalización del pensamiento, donde antes intentaba identificar los saberes previos de los estudiantes con preguntas sin mayor creatividad. Ahora planeo diferentes rutinas las cuales me permiten explorar y desarrollar el pensamiento del estudiante, así como evidenciar su transformación. Conceptos estructurantes fue otra subcategoría. Allí evidencié que antes planeaba pensando en temas carentes de articulación. Ahora construyo una red semántica de conceptos, los cuales me permiten conectar las humanidades y la lengua castellana con otras disciplinas, facilitando una mayor comprensión y la proyección articulada de los resultados previstos de aprendizaje. Conectividad con la naturaleza emergió como subcategoría en la que antes mis planeaciones carecían de un foco, que articulado a los conceptos del lenguaje, promovieran en los estudiantes la comprensión de su contexto natural y, por ende, el desarrollo de una conciencia ambiental. Ahora, las planeaciones, además de proyectar el fortalecimiento de la competencia comunicativa, buscan fomentar conocimientos y actitudes responsables para mantener y preservar los recursos naturales de los territorios, como lo plantea la UNESCO. En lo que respecta a la categoría de implementación, hallé subcategorías como la flexibilidad, la cual me permitió ver que antes cualquier cambio o situación presentada sin estar planeada confundía el desarrollo de la unidad. Ahora, consciente de los posibles cambios que surgen en el aula, se le da respuesta a los cambios sin aferrarse a lo planeado y sin que ello desvíe la atención de los objetivos propuestos. También emergió estilos de aprendizaje, en la cual antes no tenía en cuenta las diferentes formas y ritmos de aprender de los estudiantes. Ahora, comprendo que los estudiantes tienen diferentes formas, ritmos y capacidades de aprender, por lo cual intento identificar las formas preferidas en que los estudiantes perciben, procesan y comunican la información, para de esa manera implementar estrategias acordes a sus estilos de aprendizaje. Uso de TIC fue otra subcategoría que emergió en la que antes su apropiación era limitada, utilizada solamente en el envío y recepción de información en el caso del celular.
Ahora, además de lo anterior, los estudiantes investigan y realizan fotografías y videos e interactúan con aplicaciones que les permiten mostrar su creatividad y aprendizaje colaborativo en la producción de contenidos digitales. En lo relacionado a la categoría a priorística de evaluación de los aprendizajes, emergieron subcategorías como la evaluación formativa, en la que antes, como docente era el protagonista y quien al final valoraba el proceso de evaluación con poca retroalimentación cualitativa. Ahora, el estudiante es el sujeto central de las acciones de evaluación y la información es recabada y realimentada tanto cualitativa como cuantitativamente durante el proceso de implementación y desde diferentes formas, tipos y fuentes. Finalmente hay la subcategoría de modelo evaluativo, en la cual antes no existía un proceso articulado a un modelo de evaluación. Por lo tanto, al no saber qué evaluar, los medios, técnicas e instrumentos eran desarticulados. Ahora, diseño un modelo evaluativo partiendo sobre lo que quiero que el estudiante aprenda, lo que me permite planear los medios con los cuales demostrarán su aprendizaje, las técnicas, los instrumentos y los actores responsables de la evaluación. Dentro de las principales comprensiones y aportes al conocimiento pedagógico, desde las acciones constitutivas de mi práctica de enseñanza, comprendí que la planeación educativa es una acción indispensable para orientar todas las acciones vinculadas con la organización escolar. De igual manera comprendí que desarrollar una planeación desde la Lesson Study y el marco de la enseñanza para la comprensión ofrece un amplio panorama de investigación y maniobra, y a la vez una reflexión colectiva para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. En toda planeación es importante articular las apuestas y criterios curriculares de las disciplinas, con las necesidades, intereses y requerimientos de los estudiantes, del docente y del contexto donde se realizará la práctica de enseñanza. Cuando se implementa el área del lenguaje con un foco ambiental y bajo el marco de la enseñanza para la comprensión, se dan las condiciones para que el estudiante piense y actúe de forma creativa y flexible a partir de lo que sabe, resolviendo problemas y creando escenarios de creación y comprensión textual relacionados con su contexto natural. La implementación de la práctica de enseñanza es cambiante y se transforma constantemente. Por esa razón, la flexibilidad es una alternativa a los cambios inesperados que se presentan en el aula. Desde esta perspectiva, se amplían las oportunidades para identificar y desarrollar los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Al igual que las acciones de planeación e implementación, comprendí que la acción de evaluación de los aprendizajes debe estar alineada a las apuestas curriculares y a los saberes de los estudiantes, sus ritmos, intereses y estilos de aprendizaje. Asimismo, las estrategias evaluadas deben ser coherentes con las estrategias de enseñanza y monitorear colectiva y permanentemente el alcance de los RPA con una retroalimentación empática que redunde en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. En el siguiente apartado describiré las principales conclusiones y recomendaciones a las que pude llegar, producto de un proceso reflexivo teórico-práctico, el cual tuvo como propósito final la reconstrucción de mi práctica de enseñanza, y lo hice a partir del alcance de los siguientes objetivos. En lo que respecta a la caracterización de mi práctica de enseñanza, concluyo que con el desarrollo de la investigación las debilidades fueron asumidas como oportunidades de mejora, y al final logré implementar acciones sistemáticas, articuladas y contextualizadas, las cuales me permitieron fortalecer la competencia comunicativa de mis estudiantes, la comprensión en sus aprendizajes, la externalización de sus pensamientos y la conectividad con su ambiente natural. En cuanto al diseño de la propuesta pedagógica implementada desde la Lesson Study, ella tuvo una conexión semántica entre el lenguaje y la enseñanza de la educación ambiental, lo cual se logró a partir del reconocimiento y articulación de las apuestas curriculares del área del lenguaje y las necesidades e intereses lingüísticos y ambientales del contexto. Asimismo, las estrategias de enseñanza y evaluación fueron soportadas y alineadas en acciones que promovieron espacios de diálogo sobre los ecosistemas, para que el estudiante pudiera experimentar, analizar, evaluar y proponer hipótesis a problemáticas desde diferentes lenguajes y tipologías textuales. En lo referente a la evaluación de la propuesta pedagógica, concluyo que mi práctica de enseñanza hoy corresponde a un proceso sistemático, coherente y pertinente con las apuestas educativas y el contexto social, cultural y ambiental de los actores de la institución educativa. De igual manera, concluyo que las estrategias de enseñanza y evaluación implementadas generaron condiciones creativas y novedosas, donde el estudiante aprendió bastantes elementos para pensar críticamente, a comunicarse desde diferentes expresiones y a convivir humanamente amigable con su ambiente natural. La reconstrucción de mi práctica de enseñanza
y por lo tanto la búsqueda de mejorar los aprendizajes de mis estudiantes es una misión que me acompañará durante todo el camino que ejerza como docente. Por lo pronto, a modo de recomendación, sugiero que el docente de humanidades y lengua castellana que quiera desarrollar la conciencia ambiental en sus estudiantes, en primer orden, debe alimentar su sensibilidad en referencia al estado del mundo natural. Y en segundo, asumir con claridad que los seres humanos tenemos un estrecho vínculo, tanto físico como cognitivo, con todos los elementos de la naturaleza. Por ser la práctica de enseñanza un encuentro humano, cada interacción entre docente y estudiante, recomiendo crear las condiciones para que sea una experiencia solidaria, motivada por la pasión y el compromiso de querer enseñar y querer aprender desde el trabajo colaborativo y el reconocimiento de las diferentes formas y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Finalmente, recomiendo implementar una estrategia de evaluación formativa, continua y sistemática, y en total congruencia con los aprendizajes previstos determinados en la planeación, de modo que tenga claridad el qué, el cuándo y cómo se evaluará. Es de vital importancia que la estrategia sea socializada y concertada previamente con los estudiantes, quienes deberán participar junto al docente como co- y autoevaluadores de sus aprendizajes.